un tema importante que serían las quemaduras. Perdón, las intoxicaciones. Quemaduras ya dimos la semana pasada. Y bueno, primero vamos a definir el concepto. Llamamos intoxicación o envenenamiento a la entrada de un tóxico en el cuerpo en cantidad suficiente como para producir un daño. O sea, es el efecto perjudicial que se produce cuando una sustancia tóxica penetra al organismo. Y bueno, constituyen un problema importante de salud. Las intoxicaciones, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en el 2004 aproximadamente 346,000 personas murieron de intoxicación no intencional en todo el mundo. Y de esta muerte, el 91% se produjo en países de ingresos bajos y medianos. Y casi 1 millón de personas mueren cada año como resultado de suicidios, y los productos químicos pues están detrás de una buena cantidad de estas muertes. Y se estima que la ingestión deliberada de plaguicidas pues causa 370,000 muertes cada año. Y bueno, la cantidad de estas muertes se puede reducir limitando la disponibilidad de los plaguicidas altamente tóxicos y el acceso a ellos. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Bueno, primero, de acuerdo al tipo de tóxico, a su naturaleza, podemos decir que hay de origen mineral, como el hierro, el litio, el mercurio, el arsénico. Otros son de origen vegetal, como algunas plantas venenosas, la marihuana. Otros son de origen animal, como la mordedura de víboras venenosas. Y bueno, la gran mayoría de los tóxicos pues son artificiales. Aquí incluimos a los propios medicamentos, que de aquí a poco vamos a ver por qué. Y bueno, también incluimos algunas drogas autorizadas, pero que no dejan de ser tóxicas, como el alcohol. Incluimos a los pesticidas, a los plaguicidas, a los herbicidas, a los insecticidas, a la cocaína e inclusive a la heroína. Y bueno, aquí les dejo una lista más detallada de todos los tóxicos. Como están observando, la primera fila que corresponde a medicamentos, una lista de las principales fármacos que producen intoxicación. Como están observando, pues son largas, inclusive hay muchos fármacos más que pueden producir intoxicaciones. Y bueno, el resto, los plaguicidas, las drogas de abuso, los venenos de ratón, los hidrocarburos, la gasolina, etcétera. Algunos gases como el monóxido de carbono, el amoníaco, los metales que ya mencionaba, entre otros tipos de tóxicos. Según Paracelso, que es el fundador de la toxicología, él plantea que todo es veneno, nada es sin veneno y solo la dosis hace el veneno. Es decir, bajo esta observación, cualquier sustancia se vuelve tóxica si entra al organismo en dosis elevadas. Esto incluye inclusive sustancias necesarias para el cuerpo como la propia agua, ¿no? Vitaminas, produciendo hipervitaminosis como la vitamina K, la vitamina E, el oxígeno, produciendo alteraciones ácido-básicas, etc. Y por eso también la diferencia entre un veneno y un fármaco prácticamente lo da la dosis administrada o acumulada en el cuerpo. Entonces, una intoxicación puede producir lesiones o la muerte, ya sea por tragar, inhalar, tocar o inyectar varios medicamentos, productos químicos, venenos o gases. Y bueno, muchas sustancias como los medicamentos y el monóxido de carbono son peligrosos en concentraciones o dosis elevadas. Y bueno, otras como los productos de limpieza solamente son peligrosos si se ingieren. Y bueno, los niños son un grupo importante dentro de las intoxicaciones porque al tener menos peso, pues con dosis menores, pues pueden intoxicarse. Entonces, dentro de las causas principales de intoxicación está tomar demasiada medicina o tomar medicinas que no le hayan sido recetadas, inhalar o tragar químicos caseros u otro tipo de productos químicos, absorber químicos a través de la piel, inhalar gas como el monóxido de carbono.
Y bueno, por tanto, las principales vías de entrada sería la del tubo digestivo a través de la ingestión del tóxico. Pueden entrar también por vías respiratorias como los gases, el monóxido de carbono, etcétera, amoníaco, a través de la inhalación. Contacto con la piel, como algunos pesticidas, etcétera. Y bueno, contacto con la mucosa de los ojos, la mucosa de la nariz, de la boca, etcétera. Entonces, la otra clasificación es según el grado y sus efectos en el tiempo. O sea, nos referimos al cuadro clínico. Y aquí tenemos las intoxicaciones agudas y las intoxicaciones crónicas. Las agudas son aquellas que se producen debido a la exposición o consumo de grandes dosis del tóxico. Los efectos son inmediatos, apareciendo en las primeras 24 horas después de la exposición. No suelen dejar secuelas una vez eliminados del organismo, en dependencia del tipo de tóxico. Y un ejemplo sería la ingesta de alimentos en mal estado. Y las crónicas se producen cuando la persona ha estado expuesta a dosis bajas de veneno y con cierta periodicidad. Y la intoxicación se produce poco a poco, por lo que tiene un efecto más tardío y dejan secuelas que en algunos casos son permanentes. Y bueno, podría ser el caso, por ejemplo, de trabajadores expuestos a menudo a pinturas, al plomo o goma a través de la manipulación continuada de los mismos en las jornadas laborales. Bueno, clínicamente las intoxicaciones van a producir cuadros clínicos característicos, pero nosotros hoy vamos a tratar las intoxicaciones de forma general. Por lo tanto, la intoxicación va a depender del tóxico, va a depender de la cantidad ingerida, va a depender de la edad, del estadio previo también de la persona. Por ejemplo, a lo mejor la persona es diabética, es hipertensa, tiene insuficiencia renal crónica, una cirrosis hepática. Porfa, Fernanda, apaga el micrófono. Gracias. Y bueno, pues esto también va a influir en el cuadro clínico. Algunos tóxicos no son muy potentes y causan problemas solo por una exposición prolongada o por una ingestión repetida de grandes cantidades. Y otros tóxicos son tan potentes que una única gota de grasa sobre la piel, pues en estos casos puede producir síntomas graves. Y bueno, algunos tipos de tóxicos provocan síntomas en cuestión de pocos segundos, mientras que otros lo hacen solo tras varias horas, días o incluso años. Y bueno, algunos tóxicos provocan pocos síntomas evidentes antes de haber producido lesiones en órganos vitales, como los riñones o el hígado, a veces de forma permanente. Y bueno, las toxinas ingeridas y absorbidas generalmente provocan síntomas en todo el organismo, a menudo porque privan a las células de oxígeno o activan o bloquean las enzimas y los receptores. Y bueno, los síntomas pueden consistir en cambios en la conciencia, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la respiración y muchos otros dependiendo de los órganos afectados. Las sustancias cáusticas o irritantes lesionan las membranas mucosas de la boca, la garganta, el tracto gastrointestinal y los pulmones, causando dolor, tos, vómito y dificultad para respirar. Y bueno, el contacto cutáneo con toxinas puede causar diversos síntomas, por ejemplo, erupciones cutáneas, dolor, ampollas, y las exposiciones prolongadas pues, pueden provocar dermatitis. Y bueno, el contacto ocular con toxinas puede lesionar el ojo, causando dolor ocular, enrojecimiento y pérdida de la visión. Y bueno, los signos o síntomas de una intoxicación pueden incluir de forma general alteración de la conciencia, alteración a nivel de la pupila, puede haber miosis, puede haber midriasis, alteración del latido cardíaco, unos van a tener taquicardia, otros van a tener bradicardia, unos tienen taquipnea, otros tienen bradipnea, puede aparecer boca muy seca, en otros casos puede aparecer cialorrea, puede aparecer dolor en epigastrio, náuseas, vómitos, diarrea, confusión, somnolencia, mala articulación del lenguaje, movimientos descoordinados, dificultad para caminar, dificultad para orinar, pérdida del control de esfínter, quemaduras o enrojecimiento de los labios y la boca, causados por tomar veneno o un tóxico,
aliento con olor a químico, quemaduras o manchas por químicos en la persona, la ropa o un área alrededor de la persona, dolor en el pecho, dolor de cabeza, pérdida de la visión, sangrado espontáneo, frasco de pastillas vacío, que podemos encontrar como evidencia también de la intoxicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando se presente una intoxicación? Si se sospecha de una intoxicación, el punto clave es tratar de averiguar quién produjo la intoxicación. Por ejemplo, en el caso de una picadura de una víbora venenosa, lo importante es una foto, tenerla, o si no, dar una descripción lo más exacta posible para que sepamos quién fue el que mordió. O inclusive en una intoxicación por algún tipo de medicamento, pues es importante tener los frascos, aunque estén vacíos, pero allí debe estar qué tipo de tóxico fue el que adquirió la persona. También es importante el estado de conciencia de la persona. En caso de que esté inconsciente, que esté consciente, pues hay que colocarla en posición lateral. Siempre se debe recurrir a ayuda profesional y en la mayoría de envases de medicamentos existe un número inclusive que nos puede ayudar con las cuestiones toxicológicas. Y bueno, en la aproximación ante un paciente tras contacto con una posible sustancia tóxica, no podemos encontrar 4 situaciones. La primera, que haya una situación de compromiso vital. Quiere decir que tengamos un paciente que esté grave. La segunda es que el paciente no esté grave, pero tenga síntomas, independientemente de que se encuentre estable. Lo otro es el paciente que esté asintomático y eso no quiere decir que esté bien. Ahorita vamos a ver que aquí incluimos las bombas en el tiempo. Y lo otro es el paciente que ha tenido contacto con una sustancia que no es tóxica a la dosis referida. Por eso es importante también tener un listado de los medicamentos que no constituyen intoxicación. Entonces, en la primera situación, que es de compromiso vital, es excepcional en las intoxicaciones accidentales y más frecuente, aunque también muy inhabitual en las intoxicaciones con fin recreacional. Tenemos al paciente sintomático pero estable. Aquí puede ser que los acompañantes nos pueden informar del contacto con el tóxico, o que no tengamos información del contacto con tóxico, pero lo vamos a sospechar por el cuadro clínico. O sea, un paciente con un cuadro clínico muy aparatoso, alteración del nivel de conciencia, acidosis metabólica, compromiso cardiorrespiratorio sin causa aparente, sobre todo si se manifiesta de forma aguda o existe afectación de múltiples órganos. Y bueno, todos los pacientes que presentan clínica derivada del contacto con la sustancia potencialmente tóxica requieren un manejo mucho más cauto. Y lo otro que puede pasar era el paciente que estaba asintomático, pero esto no quiere decir que esté bien, generalmente porque son sustancias tóxicas que sus manifestaciones clínicas se manifiestan a largo plazo. A esto le llamamos bombas en el tiempo. Aquí incluimos la intoxicación por paracetamol, la intoxicación por los inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, la intoxicación por el hierro, la intoxicación por el litio, por setas hepatotóxicas como la manita faloide, la rifampicina, la isoniazida, etc. Entonces aquí deberemos conocer los efectos de dichos tóxicos, así como la actitud específica a tomar en cada uno de ellos. Y bueno, el último, que era el contacto con una sustancia no tóxica a la dosis referida. Este es un motivo de consulta muy habitual en niños de corta edad. Y bueno, aquí nuestra actuación en estos casos se limita a constatar la no toxicidad, así como tranquilizar a la familia y aprovechar la oportunidad para insistir en las medidas de seguridad que debemos tener para evitar intoxicaciones en los niños. Y bueno, debemos tener un listado incluso de sustancias no tóxicas. Y bueno, los apartados claves en el manejo inicial de un paciente con una posible intoxicación sería, en primer lugar, atender al paciente, o sea, priorizar la estabilidad del paciente a través de las medidas de soporte vital, o sea, el ABC.
Y en segundo lugar, identificar a aquellos pacientes estables que pueden presentar algún problema derivado del contacto con una sustancia potencialmente tóxica. Y bueno, aquí podemos realizar la prueba de laboratorio, las medidas destinadas a disminuir la absorción del tóxico, como el carbón activado, el lavado gástrico, el uso de jarabe de ipecacuana, el uso de catártico, el lavado intestinal total. Podemos proceder a la administración de antídotos y por último favorecer la eliminación del tóxico, por ejemplo, con la diuresis y con la hemodiálisis. Y bueno, siempre estableceremos cómo y dónde hacer control evolutivo de estos pacientes. Entonces, en primer lugar, tenemos la aproximación inicial con valoración del ABC y, bueno, aplicación de medidas de soporte vital en caso de precisarla. Entonces, como en cualquier otro caso, ante un paciente intoxicado, debemos realizar una aproximación inicial valorando la situación real. Entonces, debemos tratar al paciente, no tratar al tóxico. Para esto tenemos la A. Recuerden que es la vía aérea permeable, aspiramos secreciones, facilitamos la apertura. La B, que es la ventilación, y aquí hay que valorar la ventilación mediante la auscultación, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno y la capnografía. Entonces, para manejo de la ventilación, si presenta dificultad respiratoria, aplicamos oxígeno con mascarilla, con reservorio conectada a fuente de oxígeno a 15 litros por minuto. Si está en fallo respiratorio, ventilación con bolsa autoinflable, con mascarilla conectada a fuente de oxígeno a 15 litros por minuto. Si la vía aérea es inestable, pues intubación endotraqueal en algunas intoxicaciones en las que el paciente presente vómito, alteración de nivel de conciencia y sea necesario lavado gástrico o la administración de carbón activado, pues primero también hacemos intubación endotraqueal de forma electiva para proteger la vía aérea previamente. En el caso de la C, sería la circulación. Aquí hacemos valoración de la circulación mediante auscultación cardíaca. Valoramos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el pulso, la temperatura de la piel y el relleno capilar. Y bueno, los pacientes con alteración de nivel de conciencia o compromiso cardiorrespiratorio van a necesitar monitorización continua. Y bueno, en el manejo de la circulación, en los pacientes con compromiso circulatorio, hay que considerar el acceso venoso con administración de líquidos isotónicos. Iniciamos con volumen de suero fisiológico a 20 mililitros por kilogramo, rápido en situación de shock, valorando la utilización de drogas vasoactivas si el shock no responde a volumen. Si hay arritmia cardíaca, podemos administrar también fármacos antiarrítmicos. Y bueno, la D, que ya sabemos que es déficit neurológico, hacemos la valoración neurológica, valorar el nivel de conciencia, la situación de alerta, respuesta a estímulos verbales, respuesta a estímulos dolorosos. Si no hay respuesta, hay que valorar las pupilas, el tamaño y la reactividad, valorar la actividad motora, la actitud y tono del paciente y, por supuesto, si se presentan convulsiones. Y bueno, ante un paciente con disminución de nivel de conciencia, importante la vía aérea, administrar oxígeno, considerar la intubación endotraqueal y conseguir un acceso venoso. Es importante también medir la glicemia porque la glicemia puede producir pérdida de conciencia. Si hay hipoglicemia, pues tratamos con dextrosa hipertónica. Y bueno, si se sospecha de una intoxicación por opioide que deprimen el centro respiratorio, urgentemente aplicamos el antídoto que es la naloxona. Y bueno, si convulsiona, pues hay que controlar la convulsión con fármacos anticonvulsivos. Y bueno, por último aquí sería la E, la exposición, o sea, del paciente valorando las posibles lesiones asociadas. Y bueno, siempre tras la realización del ABCDE o simultáneamente, si otro médico puede realizarlo, trataremos de obtener la mayor información posible. O sea, el nombre del producto tóxico, reclamamos los envases,
el tiempo transcurrido entre el contacto con el tóxico, la vía de intoxicación, si es digestiva, inhalatoria, contacto con la piel o la mucosa. Recuerden que lo más habitual es la ingestión. Y bueno, la inhalatoria es casi exclusiva de las intoxicaciones por humo, sustancias con fin recreacional. El contacto de mucosas con sustancias tóxicas no suele generar situaciones de compromiso vital, pero sí la posibilidad de ocasionar lesiones en ocasiones graves, sobre todo en la mucosa esofágica o conjuntival. Y bueno, la cantidad estimada también es importante saberla. Recuerden que los niños con poquita cantidad puede producir más daño. Y bueno, también se ha presentado vómito tras el contacto, así como el contenido, que puede haber restos del tóxico. Los antecedentes personales de importancia, o sea, si padece alguna enfermedad. Y bueno, las posibles alergias o intolerancias digestivas. Y bueno, ya como guía de tratamiento aceptaremos que la cantidad ingerida ha sido la máxima posible y así mismo deberemos conocer la mínima cantidad de tóxico capaz de producir síntomas. Después que estabilicemos al paciente o si el paciente está estable, procedemos a la aplicación de las medidas dirigidas al tóxico. En primer lugar, hacemos las pruebas de laboratorio, no son de rutina, están indicadas según el tóxico ingerido en pacientes que presenten alteración de nivel de conciencia de causa no clara. La mayoría de las intoxicaciones se pueden y deben manejar en su fase aguda sin necesidad de pruebas específicas. Una excepción son las sospechas de intoxicación con fin recreacional, en las que conviene determinar el nivel de etanol en sangre y drogas ilegales en orina. Después aplicamos las medidas para evitar o disminuir la absorción del tóxico. Entonces, según cómo haya sido el contacto con el tóxico, podemos actuar. Si fue en el ojo, pues lavado conjuntival con abundante durante 20 minutos con agua o suero fisiológico. Si entró a través de la piel, como los insecticidas, agentes anestésicos, etcétera, pues retiramos la ropa y lavamos con agua y jabón. La inhalación, aquí retiramos al paciente de la fuente y aplicamos oxígeno al 100%. Y si entró por la vía oral, procedemos a la descontaminación del tubo digestivo, donde lo más efectivo es el carbón activado y después el lavado gástrico. Entonces, si se decide realizar una descontaminación gastrointestinal, la técnica de elección es la administración de carbón activado, quedando el lavado gástrico como método de reserva para aquellas situaciones en las que el carbón no está indicado. Entonces, de manera muy ocasional, recurriremos al lavado intestinal total o a la administración de catártico. Y bueno, el jarabe de ipecacuana, que está contraindicado en pediatría. Entonces, la vía o el método más efectivo que tenemos para la descontaminación del tubo digestivo es el carbón activado. Actualmente está consensuado que es el mejor procedimiento para descontaminar el tubo digestivo. Y bueno, se administra si la sustancia tóxica ha sido ingerida en un tiempo inferior a 1 o 2 horas, porque los líquidos se absorben aproximadamente en 30 minutos y los sólidos en 1 a 2 horas. Por lo tanto, pasado este tiempo, la descontaminación será poco eficaz, salvo ingesta de sustancias que retrasen el vaciamiento gástrico, como las sustancias anticolinérgicas. Y si en 20 minutos no hemos conseguido que el paciente tome el carbón activado, pues procedemos a colocar una sonda nasogástrica para aplicar el carbón activado. Y la dosis es de 1 gramo por kilogramo de peso. Podemos mezclarla con jugos de cítricos, jugos a base de cola, algunos jugos de fruta, pero con agua, pero nunca con leche o derivado de la leche, porque disminuye la propiedad absortiva del carbón activado. Y bueno, en ciertas intoxicaciones se puede administrar dosis repetidas. Y bueno, en estos casos es recomendable considerar la administración conjunta de un catártico, porque dosis muy elevadas o repetidas del carbón activado pues producen estreñimiento.
Y bueno, como efecto secundario puede aparecer vómito, puede aparecer estreñimiento y excepcional microaspiraciones. Y bueno, las principales sustancias que no sirve el carbón activado porque no lo absorbe es el hierro, el litio, el alcohol, hidrocarburos y sustancias cáusticas. Por lo tanto, en estos casos no debemos administrar carbón activado. Otro método que tenemos es el jarabe de ipecacuana. El jarabe de ipecacuana hoy en día no está muy en uso, pero hay que conocerlo. Es un jarabe que cuando se administra induce al vómito. Y bueno, en pediatría no debemos usarlo, tampoco debemos usarlo en pacientes con cirugía abdominal reciente, en la ingesta de cáustico, cuando hay alteración de nivel de conciencia o convulsiones, cuando se ha ingerido depresores del sistema nervioso, entre otros. Y bueno, otro método efectivo que tenemos es el lavado gástrico, que sobre todo si el paciente tiene compromiso vital, es importante la administración de carbón activado y lavado gástrico al mismo tiempo. ¿Ok? Aquí yo les dejo la indicación, o sea, el procedimiento de cómo realizar un lavado gástrico. Bueno, otra técnica sería administrar catárticos. Los catárticos son sustancias para favorecer la defecación. Y bueno, el lavado intestinal total, que tampoco se usa mucho, salvo algunas intoxicaciones que no son posibles de absorberse con el carbón activado, y fármacos de liberación retardada. Una vez que ya hayamos procedido a la descontaminación del tubo digestivo, pues podemos proceder a la administración de los antídotos. Los antídotos son sustancias que anulan o disminuyen la toxicidad de la sustancia tóxica al inhibir su acción en el órgano diana, ya sea transformándolo en un metabolito inactivo o favoreciendo su eliminación. Aquí también les dejo una lista con los principales antídotos. Por ejemplo, el de paracetamol, que es la N-acetilcisteína, de los nitritos, que es el azul de metileno, el del etilenglicol, que es el etanol, igual que el de metanol, que es el etanol, el antídoto del opioide, que ya mencionábamos, como la naloxona, de los órganos fosforados, que es la atropina, igual que el de los carbamatos, entre otros. Y bueno, les dejo de forma de estudio independiente, porque digo, les dejo de estudio independiente porque bueno, ustedes todavía no dan de farmacología. Para el que quiera estudiar, aquí les dejo una lista con los principales antídotos, cómo darlo, cuál es su dosis y cuál es su vía de administración. Y bueno, por último se establece el control evolutivo, o sea, dónde vamos a evolucionar al paciente, porque como estamos viendo, algunos van a necesitar inclusive terapia intensiva cuando tienen compromiso vital importante, pero otros inclusive en sala de observación o inclusive en su casa pueden realizar el seguimiento. Aunque la gran mayoría, sobre todo si están vinculados con intentos suicidas, pasan a la sala de medicina interna y por último a la sala de psiquiatría. Pero bueno, es importante saber que hay que establecer un control evolutivo. Bueno, hasta aquí el tema de intoxicaciones. Después yo les voy a mandar la diapositiva para que ustedes estudien y profundicen en el tema. ¿Ok? Cuídense. Un abrazo para todos. Hasta luego, doctor.